banco no asume absolutamente ningún costo, ningún gasto, ningún riesgo. ¿Qué tan difícil es enfrentarse a un banco en Colombia? Tú firmas, das un clic, firmas y sin leer. Sin leer. Y con ese clic automáticamente estás aceptando todas las... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara, el podcast donde nos adentramos en historias, en vidas, pero también en defensa de los intereses de las personas. Y hablando de intereses, mucha gente tiene como propósito, como sueño de vida cuando establece un hogar o cuando quiere independizarse de sus padres, tener una casita propia o un apartamento propio, o también adquirir un bien a través de leasing o crédito hipotecario como inversión. Y acude, por supuesto, al sistema financiero para poder apalancar ese sueño, esa inversión, ese lugar en donde va a establecer su hogar. Pero no menos cierto es que muchas veces los bancos y el sistema financiero abusan de la gente, abusan de aquella persona que firma un contrato en donde termina asumiendo todo, los impuestos, la escrituración, los costos de la copropiedad, es decir, la cuota de administración del edificio o del conjunto residencial. Y bueno, llegó la hora en que la gente comience a reclamar sus derechos. No es un llamado a la insurrección, es un llamado más bien a que las personas conozcan cuáles son las herramientas jurídicas con las que cuentan para tratar de hacer la situación un poco más equitativa y que también los bancos no se conviertan solo en los receptores del pago de una cuota, sino que asuman también responsabilidades dentro de ese contrato. Para efectos, hemos invitado a un experto, a alguien que se ha dedicado a estudiar el tema y que podrá defender sus intereses. Bienvenidos todos. Bueno, y como les decíamos, nuestro invitado es el abogado Mauricio Telles Rosado. Bienvenido, abogado. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Muy bien, qué bueno tenerlo aquí. Gracias por invitarme. Entre otras cosas, está de vuelta en el país luego de adelantar unos estudios de maestría en España. Y en la madre patria usted estuvo auscultando el tema de la defensa de los intereses de las personas que firman un contrato de leasing o de crédito hipotecario con los bancos, con las entidades financieras. Y allá también estuvo conociendo los caminos que tienen esas personas para defenderse. ¿Por qué siente uno cuando firma un contrato de leasing o un contrato de, digamos que, hipoteca, de crédito hipotecario, por qué siente uno que va en desventaja con los bancos? Bueno, Jean-Pierre, primero que todo, debemos decir que este tipo de contratos son contratos de los que se conocen como contratos de adhesión. Es decir, el cliente del sistema financiero no tiene, digamos que ninguna oportunidad de entrar a discutir o negociar las cláusulas de los contratos con las entidades financieras. Simplemente te dan un contrato y tú la única opción que tienes es o lo aceptas o lo rechazas. Pero ninguna de las cláusulas que están ahí estipuladas es posible que tú entres a un proceso de negociación con la entidad financiera. En esa medida, pues digamos que la posición de los bancos frente al cliente es una posición de ventaja, de superioridad en la medida en que ellos son los que redactan las minutas y establecen cuáles son las condiciones del negocio jurídico. Lo que ocurre es que muchas veces estas cláusulas pues resultan siendo extremadamente favorables para la entidad y, contrario sensu, pues desventajosas para el cliente financiero. Abogado, uno comienza a explorar y se da cuenta, caramba, pero ¿y entonces el banco qué hace? Porque cuando uno acude a un banco para que pueda ser sujeto de un leasing habitacional o de un crédito hipotecario, uno tiene que pagar el estudio de título. Uno tiene luego que pagar los gastos de escrituración ante la notaría correspondiente para poner la casa o el apartamento
en favor del banco, una prenda a favor del banco cuando es crédito hipotecario, o ponerla a nombre del banco cuando es el caso de un leasing habitacional. Y de ahí en adelante uno se encarga de pagar el impuesto predial, las cuotas de administración, cualquier daño que sufra la casa en su infraestructura, tiene que asumirla la persona que asume el crédito, y adicionalmente hay un seguro que es obligatorio dentro del leasing o dentro del crédito hipotecario, y también lo tiene que asumir la persona que firma el contrato con el banco. Entonces la pregunta es, ¿qué asume el banco? Bueno, Jean-Pierre, realmente de los casos que hemos analizado, incluso te cuento que personalmente en algún momento tuve una relación comercial con un banco a través de un leasing, y eso fue lo que digamos que me despertó la curiosidad por entrar a estudiar lo que tú justamente estás comentando. ¿Por qué los bancos no asumen absolutamente ninguna carga y, por el contrario, toda esa carga económica se la trasladan al cliente? Digamos que los contratos, cualquier tipo de contrato, bien sea un contrato comercial, un contrato civil, siempre tiene que tener o respetar un principio que se llama el equilibrio de las cargas económicas. En este caso, pues vemos cómo en los contratos de leasing y en los contratos de crédito hipotecario, vemos cómo ese equilibrio se rompe en la medida en que todos los gastos, todas las cargas económicas que implica una propiedad, como tú bien lo dijiste, todo el tema de los impuestos que gravan a la propiedad, como el impuesto predial, las contribuciones que también están relacionadas con la propiedad, como son la valorización, y todas aquellas tasas y gastos que surgen, por ejemplo, cuando el inmueble se encuentra en una copropiedad, todo el tema de cuotas de administración, cuotas extraordinarias de administración, todos estos gastos se trasladan, a mi juicio, de una manera abusiva al cliente, y el banco, pues, además de que te está prestando un dinero a una tasa de interés, ellos no asumen ninguno de esos gastos que implican ser propietario de un inmueble en Colombia. De hecho, ellos lo hacen, digamos, con base en la regulación del contrato de leasing, que establece que las cargas económicas se pueden repartir o distribuir entre las partes, pero ellos, digamos, abusan de esa facultad de distribuir esas cargas económicas, y lo que hacen es que trasladan toda esa carga, todos esos, digamos, esos gastos asociados, se lo cargan al cliente, y el cliente, pues, como a ti te ponen una minuta y únicamente te toca o firmar o decir que no vas a firmar, pero digamos que no firmar significa automáticamente renunciar a cualquier posibilidad de financiación para adquirir tu vivienda. Entonces, es una posición abusiva que se viene presentando desde hace mucho tiempo, a pesar de que tenemos una legislación que protege al consumidor financiero. Digamos que todas estas situaciones que a veces la persona la siente como que no está muy contenta con ella, pero al final pues las asume, como lo dijiste en tu introducción, pues persiguiendo el sueño de tener una casa propia. Quizás de pronto cuando la persona llega al banco llega con la ilusión, llega con, digamos que ese sueño, tratar de hacerlo una realidad, de consolidarlo, tener el primer hogar, tener las llaves de su casa. Y esa situación también pone a la persona como en un estado, si se quiere, de vulnerabilidad, porque el banco dice, bueno, me firmas el contrato para hacer realidad tu sueño, tienes que firmarme aquí, y al momento que firmas estás aceptando todo. Claro que sí, y además que ese es otro punto que debemos también tener en cuenta y que hemos estudiado, es la falta de información previa a los clientes, porque el estatuto tributario, del consumidor financiero, obliga a la entidad financiera a que te dé una información clara y muy detallada de cuáles son las condiciones que están estipuladas en ese contrato. Ahora, con todos estos avances tecnológicos, ya ni siquiera existe una minuta que te entreguen físicamente, sino que te mandan un correo electrónico donde dice acepta firmar,
y tú firmas, das un clic, firmas y sin leer. Sin leer. Y con ese clic automáticamente estás aceptando todas las condiciones y todas las cláusulas que se establecen en ese tipo de contratos, y la persona, luego de que ya llegan las cargas, entonces es cuando se viene a enterar de que lo que firmó era asumir absolutamente todos los costos, todos los gastos, todas las cargas económicas, y ya digamos que es muy tarde para entrar a retractarse o a, digamos, de tratar de buscar otra opción en otra entidad financiera, porque ya digamos que el vínculo comercial está establecido. Pero, Mauricio, usted me dice que cuando se firma ya es muy tarde. Eso quiere decir que si ya yo firmé un contrato de leasing habitacional o un préstamo, digamos que de hipoteca, y han pasado 5, 6, 10 años, ya yo no puedo hacer nada para reclamar algún derecho. No, Jean-Pierre, cuando hablo de muy tarde es al momento de decidir si deseas hacer el negocio o no, porque digamos que con tu firma estás manifestando tu voluntad de realizar el negocio. Lo que viene ahora, y es lo que digamos estamos estudiando y estamos proponiendo este tipo de servicios a la comunidad, es precisamente entrar a estudiar caso por caso y determinar en cuáles de ellos es posible solicitar la restitución de esos valores pagados de más o de esos valores por concepto de cargos abusivos, y digamos que en lo sucesivo lograr de que esas cargas económicas entonces se trasladen a la entidad financiera, quien a mi juicio es la que legalmente estaría obligada a asumir este tipo de cargas. Pero vámonos digamos que el ejemplo más patético de pronto es el leasing, porque en el leasing ni siquiera la persona que adquiere el leasing aparece como propietario del bien, porque en el crédito hipotecario aparece el nombre de la persona que tomó el crédito con una prenda real, una garantía real, que es la casa, en favor de una institución bancaria. Pero en el leasing ni siquiera aparece esa persona, sino que aparece el nombre de esa institución, el banco X. En ese caso, en el caso del leasing, ¿podría la persona reclamar todos los pagos que ha hecho por concepto de expensas de administración, de cuotas extraordinarias, de impuesto predial o de mejoras o arreglos más bien de ese título, de ese predio que adquirió? Bueno, Jean-Pierre, realmente cada caso es particular y pues sería de pronto irresponsable lanzar una generalización para todos los casos, pero digamos, para contestar tu pregunta, es que lo que ocurre con el impuesto predial es que los impuestos tienen un elemento que se llama el sujeto pasivo del impuesto. El sujeto pasivo no es nada más ni nada menos que la persona que, de acuerdo con la ley, es la que debe asumir el pago de ese impuesto. Para el caso del impuesto predial, el sujeto pasivo, la ley ha determinado que es el propietario o el poseedor de un bien inmueble. En esa medida, como bien lo dijiste, si en el caso de los leasing habitacionales, quien figura como propietario del inmueble es la entidad financiera. En esa medida, a través de un contrato privado, como son todos los contratos de leasing, no se puede alterar o no se puede modificar quién es el sujeto pasivo de esa obligación, porque es que es una determinación de ley. Distinto fuera que no existiera una regulación legal y lo que se pacta en los contratos pues es ley para las partes. Sin embargo, en el caso concreto del impuesto predial, la ley ha determinado claramente quién es el sujeto pasivo de ese impuesto y no es más que el propietario o el poseedor del inmueble. Ahora, como te dije al principio, cada caso es particular y en cuanto a la posibilidad de reclamar esos impuestos prediales pagados durante toda la vida del leasing, digamos que inicialmente la norma habla de que se podrían reclamar los últimos 5 años. Sin embargo, yo he estado estudiando la posibilidad de que esa reclamación se pueda aplicar a toda la vida del contrato de leasing, teniendo en cuenta que hasta que la cláusula abusiva esté en vigencia, digamos que
sigue generando efectos jurídicos y como tal el tema de prescripción no se podría, digamos, limitar a los últimos 5 años. Y además de ese pago del impuesto predial que digamos que paga la persona que vive en la casa, pero que le salda un bien en favor del banco, porque el bien inmueble aparece en favor del banco, ¿qué otros pagos podría reclamar en un momento determinado una persona que firma un leasing habitacional con un banco? Bueno, hace un rato hablaste de las expensas por administración y por cuotas extraordinarias de administración. Digamos que ese ítem yo pues no lo veo tan viable de reclamar porque digamos que eso hace parte del uso que tú le das a la copropiedad y en esa medida pues estarías recibiendo un beneficio, las áreas comunes, la limpieza, la vigilancia. Digamos que eso es un pago que tendría algún tipo de retribución. Pero, por ejemplo, cuando en el conjunto residencial, en el edificio donde yo vivo, toman la decisión de hacer una inversión, por ejemplo, para renovar la piscina, para renovar el parque infantil, para, digamos que, dotar al salón social de un mejor aire acondicionado, de un mobiliario mejor o digamos que invertir en cámaras de seguridad para el edificio, ¿eso no sería también una inversión en la que se vería beneficiado el propietario del inmueble que finalmente es el banco? Bueno, ahí digamos que tendríamos que analizar si finalmente la persona, el locatario, como se conoce a quien está haciendo uso del crédito, finalmente hace uso de la opción de compra del inmueble. Porque digamos que al final, si hace uso de esta opción de compra, pues esa inversión al final estaría valorizando la propiedad que al final pues pasaría a ser de su dominio, ¿no? Caso distinto sería aquellas personas de que duran un tiempo haciendo uso del contrato de leasing habitacional y finalmente no hacen uso de la opción de compra. Entonces, en esa medida, pues, con esos aportes o esas expensas que la persona asume, estarían valorizando una propiedad que al final, pues, no va a ser de él, sino que va a continuar en cabeza de la entidad financiera. En el caso del crédito hipotecario, ¿también aplicaría este tema de hacer alguna reclamación para que se compartan los gastos? Bueno, claro que sí. En el tema del crédito hipotecario, hemos venido analizando por qué los gastos de escrituración de la constitución de la hipoteca deben ser asumidos por el cliente. En esa medida, pues tenemos que tener en cuenta que la constitución de la hipoteca no es más que una formalización de la garantía para que el banco, digamos, tenga la tranquilidad que en el evento que el cliente no asuma o no responda con la deuda que asume, entonces ese bien o ese inmueble va a entrar a cubrir esa deuda. En esa medida, ¿a quién le interesa que se constituya y se legalice la hipoteca? Pues únicamente es al banco. Porque al cliente no le representa ningún tipo de beneficio. Entonces, digamos que la teoría, que incluso la viene manejando desde hace unos años ya el Tribunal Superior de España, y es que en este tipo de negocios, pues los gastos que están asociados a ellos, pues lo deba asumir la parte a la que le beneficia o le interesa ese tipo de gasto. Y en esa medida, pues, los gastos de escrituración, como son del resorte o del interés de la entidad financiera, pues deberían ser asumidos por los bancos. Lo mismo el tema de los seguros, porque tanto para el crédito hipotecario como para el leasing habitacional, la entidad financiera exige la firma de una póliza de seguros, pero la póliza de seguros la paga la persona que habita el bien inmueble, la persona que contrata el crédito o el leasing habitacional, pero el beneficiario es el banco. Totalmente, es que es lo que venimos hablando, es que todas las situaciones, todas las cláusulas y todas aquellas cargas económicas prácticamente están trasladadas al cliente
y el banco no asume absolutamente ningún costo, ningún gasto, ningún riesgo, porque por lo menos en el tema del leasing, la propiedad nunca deja de ser del banco. En esa medida, pues el banco no asume ningún riesgo de que el inmueble lo vaya a perder o que el cliente se vaya a quedar con ese inmueble. Y, digamos, entonces no tendría ninguna justificación de que no exista un equilibrio en las condiciones contractuales, en el sentido de que yo asumo un riesgo o yo asumo un beneficio, pero que ambas partes, digamos, que asuman esas dos cosas, tanto riesgos como beneficios, y no que una parte asuma solo los beneficios y la otra parte asuma todos los riesgos y todas las cargas, como realmente está ocurriendo en estos momentos. Bueno, y la pregunta que se me ocurre en medio de esta situación es, los bancos son entidades muy poderosas que ponen y quitan presidentes, que prácticamente eligen presidente de la República, que eligen a una buena cantidad de legisladores, de senadores y representantes que muchas veces han puesto ministros. Son entidades que fijan condiciones favorables para el ejercicio de sus actividades comerciales. ¿Qué tan difícil es enfrentarse a un banco en Colombia? Bueno, el tema es que hay muchas personas que incluso sienten algún temor porque piensan que al reclamar sus derechos el banco puede ejercer algún tipo de represalias en contra de ellos. Pero la realidad es que tenemos unas instituciones y además una legislación que protege al consumidor en general, y una legislación específica que protege al consumidor financiero. Entonces, partiendo de ese punto, la verdad es que existen todas las herramientas, todas las vías jurídicas están dispuestas para que la persona que sienta que dentro de una relación comercial con una entidad financiera, cualquiera de ellas, las que están legalmente constituidas en Colombia, pueda acudir a esos mecanismos y a esas instancias para reclamar lo que considere y lo que, bueno, con nuestra asesoría se pueda determinar como una carga abusiva dentro de esa relación comercial. El tema es, pues, dejar ese temor a un lado, porque al final lo que se está haciendo es reclamando un derecho, y para eso son los derechos. Es decir, para claridad de la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, un banco o una entidad financiera no puede proceder en contra de alguien que haya firmado un contrato de leasing habitacional o una hipoteca para su bien inmueble porque yo inicie alguna acción para reclamar algunos derechos. No, de ninguna manera. La única forma que el banco, digamos, pueda tomar algún tipo de medida es si hay un incumplimiento contractual. Es decir, que no le pague la cuota. Que no le pagues la cuota, o que, digamos, que destines el inmueble para un uso distinto al de la residencia de tu familia, que pongas una actividad ilícita, por ejemplo, sí, a funcionar en ese inmueble, pero ya digamos que esos son casos extremos. Pero el hecho de reclamar una condición o una cláusula o una serie de cláusulas que están insertas en tu contrato y que de alguna manera son violatorias de la ley, o que son abusivas, o que ocasionan un desequilibrio económico del contrato, perfectamente la puedes reclamar sin que eso te acarree una posición hostil o una represalia del banco en contra del cliente. Entonces queda claro que no lo pueden sacar de su casa, ni pueden tomar represalia el banco contra usted o contra su familia porque inicie una acción reclamando los derechos. Mauricio, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la persona? Porque usted ha dicho muy claramente, lo ha subrayado 2 veces aquí, que cada caso es individual, que no hay una generalidad como para decir están abusando de ti o no están abusando de ti. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la persona? Si quiere validar los derechos, o por lo menos si tiene la inquietud sobre saber si le asiste algún derecho para poder reclamarlo. Bueno, lo primero que debes hacer es pues, buscar el apoyo profesional. En este caso, pues,
yo estoy desde hace un tiempo estudiando todo este tipo de relaciones y de negocios jurídicos. Y lo primero es tener la asesoría jurídica, una asesoría pues, seria, responsable, donde pues, sean de acuerdo a las condiciones y a las cláusulas que se insertaron en el respectivo contrato, hacer una verificación de todo ese clausulado y a partir de ahí determinar si existe pues, la posibilidad de establecer algún tipo de reclamación o si por el contrario, digamos que el contrato pues, se hizo dentro del marco jurídico. Bueno, y si yo me acerco a usted de pronto como, digamos que como una persona que tiene un crédito hipotecario o un leasing habitacional, de pronto también no dirá, bueno, pero si esto me sale más caro de lo que me he pagado durante todo este tiempo, ¿cómo ese es el tema de cobros para un servicio de este tipo? Bueno, realmente digamos que cada profesional del derecho tiene una forma de establecer sus honorarios. En nuestro caso, por ejemplo, estamos tratando de incentivar digamos que la posibilidad de que las personas reclamen este tipo de derechos y básicamente pues digamos que los honorarios se establecerán de acuerdo con lo que efectivamente se logre recaudar al final del proceso judicial y bueno, estableceríamos digamos un monto muy pequeño para efectos de hacer el estudio de la documentación, de todos los documentos que hagan parte de la relación comercial y digamos que la intención es darle la tranquilidad a las personas de que, pues, primero, de que existen realmente fundamentos jurídicos para hacer ese tipo de reclamación y que no se trata de una pues, propaganda como las hemos visto en otras ocasiones donde se promocionan cierto tipo de servicios y al final pues terminan siendo servicios que realmente no terminan en nada. Entonces la idea es que las personas se animen y que pues consulten a un profesional que tenga la experiencia y la experticia en este tipo de asuntos para que, bueno, se determine con toda la seriedad del caso la existencia o no de un caso para hacer ese tipo de reclamaciones. Usted me comentaba hace un momento, antes que comenzáramos a grabar, una nueva modalidad que tienen los bancos con relación al tema de los créditos hipotecarios y es cuando el lote en el cual están edificando un nuevo conjunto residencial, un nuevo edificio no les pertenece, que entraría entonces incluso la persona que está solicitando el crédito hipotecario en un doble gasto de escrituración. ¿Cómo es ese tema? Bueno, incluso eso pues me enteré de eso pues conversando con un amigo que también está en este tema del leasing, porque es la modalidad de leasing, donde él pues, se acercó a una constructora donde le ofrecieron un proyecto inmobiliario y el banco en ese momento no era el propietario de ese inmueble. Entonces, bueno, él acudió a la entidad financiera y la entidad le dijo, bueno, para hacer el leasing, obviamente ese inmueble debe estar a nombre nuestro y todo ese tema de escrituración y posterior registro de la escritura, pues debes asumirlo tú como cliente. Luego entras como locatario y en el evento en que hagas efectiva la opción de compra, entonces nuevamente tienes que asumir el costo de la escrituración para que ya el inmueble quede a tu nombre. Entonces, ese es un ejemplo, yo creo que ya de los más extremos de abuso pues, por parte de estas entidades financieras que ni siquiera asumen los gastos de comprar una propiedad, porque al final un banco como persona jurídica actúa como cualquier persona al momento de hacer una compra, donde tiene que ir a la notaría, correr la escritura y asumir los gastos notariales correspondientes. Pero es que ya ni siquiera eso quieren hacer. Entonces, estamos en una situación de que ya pues el abuso ha llegado a unos extremos ya que son inaceptables, ¿no? Mauricio, pero también aquí le cabe un poquito de responsabilidad al usuario de los servicios financieros. Y en esto nos incluimos todos, en el sentido de que somos flojos para leer
somos flojos para consultar cuáles son nuestros derechos antes de. Nos dejamos llevar por las emociones de tener un carro nuevo, de tener una casa nueva, de hacer una reforma a la casa, de tener una tarjeta de crédito que nos respalde con muchos ceros, o de hacer ese viaje que siempre quisimos hacer, o de abrir un nuevo negocio, y nos dejamos llevar muchas veces por la emoción que pisotea la razón y al final nos metemos en líos. Bueno, sí, ya digamos que eso es un tema que incluso tiene que ver con la falta de educación financiera. En el colegio a nosotros nadie nos enseñó cómo se maneja una cuenta de corriente, cómo se maneja una cuenta de ahorros, cómo se maneja una chequera. Absolutamente muchos de nosotros pues no tenemos mayor información sobre ese tipo de temas, pero también digamos que la posición dominante de las entidades financieras, digamos, ha hecho que las personas no tengan mayores opciones, porque ahora sería distinto que vas a un banco y el banco te ofrece unas condiciones, o vas a otra entidad financiera y puedas encontrar unas condiciones más favorables. Pero digamos que entre una y otra vas a encontrar que son muy parecidas, si no iguales, las condiciones, las tasas de interés, digamos, las cláusulas que rigen cada uno de los productos financieros. Entonces, no es que tampoco tengamos muchas opciones de que, a pesar de que podamos estar informados, de que seamos responsables en leer los documentos, los contratos que nos pongan de presente, digamos que aunque no estemos de acuerdo con ellos, al irnos a otra entidad, pues vamos a encontrar que nos van a dar unas condiciones muy parecidas, o si no, todavía más, digamos, más agresivas, por decirlo de alguna forma. Y entonces, pues ahí las personas no tienen esa oportunidad de tener pues unos productos con unas condiciones más favorables, y por eso digamos que es tan importante que todo este tipo de cláusulas y de conductas abusivas de los bancos empiecen a ser reclamadas, para que incluso pues logramos, ojalá en algún momento, tener una legislación que sea más protectora, más beneficiosa para el consumidor financiero. Pero aquí vivimos una situación bien particular, y es que para poder reclamar los derechos, primero tengo que firmar el contrato, porque es que no hay manera de decirle al banco, espérate un momentico, es que no estoy de acuerdo con la cláusula 1C, tampoco estoy de acuerdo con la 8, no voy a hacer el negocio, o cámbiame las cláusulas, porque no hay manera de hacerlo, sino toca firmar y después reclamar. Total, y eso hace parte digamos, del abuso de la posición dominante de las entidades financieras, donde ellos establecen las condiciones. Y si no estás de acuerdo, pues tienes dos opciones: o te privas de acceder al apalancamiento financiero, o simplemente pues aceptas las condiciones tales como te las plantea el banco, y luego sí entrar a hacer las respectivas reclamaciones. Pero más allá, pues las personas realmente no tenemos mayores herramientas o mayores formas de obtener pues ventajas o por lo menos justicia en las condiciones y en las relaciones comerciales con las entidades financieras. Bueno, y de hecho lo que estamos haciendo aquí, por eso lo aclaramos de entrada, no es tratar de decir que los bancos son malos, no es tratar de decir que los bancos o las entidades financieras son unos enemigos, porque las entidades financieras son las que nos ayudan en muchos casos a consolidar esos grandes proyectos de vida, bien sea familiares o empresariales. Las entidades financieras en cualquier momento la hemos podido nosotros necesitar para que apalanquen todos esos sueños que tenemos, del carro propio, de la casa propia, pero lo que sí no podemos perder de vista es que tenemos unos derechos a los cuales acudir. A lo largo del podcast vamos a poner en los créditos del abogado Mauricio Telles Rosado el número al cual se pueden comunicar, el correo electrónico y también las redes sociales con las cuales se pueden comunicar con él si es que usted tiene la inquietud, si es que usted cree que le asiste algún derecho a reclamar por ese crédito hipotecario o por ese leasing del cual usted viene desde hace rato pagando, y es como la ley del embudo, como decía el vallenato, lo ancho para ellos y lo angosto para otros. Totalmente, esa es la mejor definición. La ley del embudo. Y mientras la legislación siga así, pues nada podremos hacer, tendremos que firmar y luego
reclamar nuestros derechos. Finalmente, para, digamos que, darle cierre a este tema de los leasing y de los créditos hipotecarios, eso en Colombia, en comparación con España, donde usted tuvo la experiencia, tuvo esa inmersión en el ambiente jurídico español, ¿cómo estamos? Porque es que aquí hay muchos bancos, o hay algunos bancos que tienen capital español aquí en Colombia y que juegan aquí, pero también juegan en España. ¿Cómo está ese tema ya en la defensa de los intereses de los usuarios de los bancos? Bueno, Jean-Pierre, te digo que en España están mucho más avanzados en una protección efectiva al consumidor financiero, en la medida en que ya existen pronunciamientos por parte del Tribunal Supremo Español, donde precisamente establecen una línea jurisprudencial donde le pusieron, digamos, freno a todo este tipo de abusos, porque allá también se venían presentando. Y es lo que estamos tratando de lograr con este tipo de reclamaciones, porque digamos que los pronunciamientos o la jurisprudencia la provocamos nosotros los abogados litigantes, porque hasta que no se ponga en conocimiento o no se ponga en estudio un caso donde el juez pueda entrar a determinar si efectivamente le asiste la razón al cliente o no, entonces digamos que no vamos a tener un avance serio en este tipo de protección al consumidor, y pues es justamente lo que en algún momento allá se dio, donde alguien reclamó, llegó a los tribunales y los tribunales empezaron a tomar decisiones en protección al consumidor, y esas decisiones ya digamos que se volvieron una camisa de fuerza para las entidades financieras en el sentido de no incurrir en ese tipo de abusos. Es decir, allá el Supremo determinó una jurisprudencia frente al tema. Así es, totalmente. Y allá, en comparación con Colombia, yo iba a decir que iba a cerrar el tema, pero es que el tema es apasionante. ¿Cuál es la protección, cuál es la diferencia que hay en el tema de las obligaciones que asumen las partes en un contrato de leasing habitacional o de crédito hipotecario? Bueno, digamos que en Colombia el tema de la distribución de las cargas dentro de los contratos, tanto de leasing como de créditos hipotecarios, digamos que está muy, digamos que muy generalizadas, en el sentido de que la norma te dice se pueden incluir o se pueden repartir las cargas económicas en el contrato, pero no hay una limitante a de qué manera se pueden repartir esas cargas económicas. Y con base en esa libertad que da la legislación, entonces pues otra vez con el tema de la posición dominante de los bancos o las entidades financieras, entonces ellos con esa libertad que les da la legislación, entonces ellos han venido, digamos, cada vez más incluyendo más cargas a los clientes o a los consumidores, y pues no ha habido esa reclamación para que, digamos, a través de los fallos judiciales se empiece a sentar una jurisprudencia que vaya encaminada a la protección de los consumidores financieros. Interesante, vamos a cerrar este capítulo porque viene un capítulo también no menos importante. Les repito, vamos a dejar todos los datos a lo largo del podcast del abogado Mauricio Telles Rosado, nuestro invitado de hoy. Pero no queremos desaprovechar esta oportunidad, esta ocasión, para hablar de otro tema que está caliente, que está digamos que en materia del país, está todavía en el radar de toda Colombia. Acaban de terminar las elecciones para el nuevo Congreso de la República. Y con las elecciones vienen las reclamaciones. Ya estamos viendo que muchos de los candidatos que no fueron favorecidos con el voto popular, que se quedaron por fuera, están preparando demandas electorales en favor de sus intereses y por supuesto en contra de algunos de los que ya se eligieron. Sigo viendo que en el panorama se siguen presentando muchas inconsistencias, falta de información de pronto de personas que violan el régimen de inhabilidades o que también violan lo que tiene que ver con el tema de la doble militancia. ¿Por qué se sigue dando esto pese a todos los casos que vemos? Bueno, Jean-Pierre, yo
me atrevería a pensar que es simplemente una falta de asesoría de aquellas personas que aspiran a cargos de elección popular y no, digamos que no se toman este tema de las inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses de una manera seria, porque vemos cómo frecuentemente encontramos fallos de la jurisdicción contenciosa administrativa donde pues digamos que esas credenciales que se ganan con tanto esfuerzo e incluso con una inversión económica importante terminan, digamos, en el trasto de la basura por un fallo donde se declara la nulidad de la elección. Entonces, creo que esto obedece simplemente a una falta de asesoría y de una falta de asesoría pues seria con profesionales que realmente conozcan del tema y tengan la experticia para rendir un concepto que sea, digamos, confiable, ¿no? Y también tener en cuenta que esas personas que están dentro de la misma lista por la que usted aspiró, y cuando me refiero a usted, por supuesto, es a los candidatos o a los excandidatos a los que hoy tienen credencial, se convierten en nuestros mayores contradictores porque esa persona, como lo dijo usted, invirtió un dinero, esa persona tuvo un esfuerzo, digamos que electoral, para tratar de llegar y no llegó. Luego entonces ese va a rebuscarle hasta la primera compota que le dieron, a ver de dónde le encuentra la falla. Así es. Ahí se vuelve digamos que una guerra donde te revisan absolutamente todo. Y vuelvo y te lo repito, de ahí la importancia de que pues, a cualquier persona que aspire a un cargo de esto de elección popular, pues tenga la asesoría correspondiente para que pues, tenga la tranquilidad de que ninguna de sus actuaciones anteriores a su aspiración política, pues le resulte jugando en contra ya luego dentro de un proceso de nulidad electoral. Oiga, de pronto aquí se me ocurre una idea de negocios, para que la anoten los abogados y que la anote usted, por supuesto. Y es, así como existen estudios de títulos, así como existen los avalúos, así como existen los análisis de panoramas para el tema de las garantías que puedas darle a cualquier empresa que se quiera instalar, que analizan todo el entorno socioeconómico del país, la legislación, todo. ¿Por qué no existe un estudio para aquellas personas que quieren ser candidatos y que se le haga una revisión 360 de todo, de antecedentes, de el tema de posibles inhabilidades, de conflictos de intereses, de doble militancia, como para tener un panorama mucho más claro y que ellos no pierdan el tiempo ni tampoco hieren a la justicia de demandas en lo contencioso administrativo? Bueno, Jean-Pierre, realmente si revisamos la legislación electoral, digamos que a los partidos políticos les corresponde en gran parte hacer ese estudio, porque al final los que dan los avales para todos estos candidatos son los partidos políticos. Y en esa medida, pues el partido político como persona jurídica, porque los partidos tienen personería jurídica, esos partidos, digamos que responden por aquellos candidatos a los cuales les entregan los respectivos avales. Entonces, en la medida de esa situación, digamos que los partidos políticos son los primeros que estarían llamados a hacer este tipo de estudios, este tipo de evaluaciones de todas las circunstancias que rodean a un candidato, porque no solamente las inhabilidades se limitan a las circunstancias personales, sino que también incluyen circunstancias familiares, donde a un candidato, si un familiar genera una causal de inhabilidad, lo termina afectando en su aspiración, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que incluso, estoy convencido que los partidos políticos deben hacer ese tipo de estudios, sino que, bueno, es posible que alguna cosa se escape, incluso también por alguna omisión que pueda tener el mismo candidato, donde de pronto omita algún detalle, alguna situación de su vida personal, y al final esa omisión
es la que termina pues condenándolo a perder su credencial en cualquiera de los cargos o las corporaciones para la cual haya resultado elegido. Dicho de otra manera, los candidatos tienen que confesarse ante los abogados, así como se confiesan a uno ante los contadores y cuando es el caso de manejo de imagen ante la persona que esté también asesorando la imagen, contarle todo porque no puede quedar nada en reserva, porque eso que está de pronto en reserva puede servir como argumento para que su rival lo termine demandando. ¿Cuál es el periodo límite para que las personas que actualmente son funcionarios y quieran aspirar a alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos o juntas de acción comunal en las elecciones del año 27, de octubre del año 27, puedan renunciar? Bueno, Jean-Pierre, lo primero que hay que decir es que el régimen de inhabilidades es precisamente unas garantías para que el debate electoral se dé de la manera más equilibrada posible. Es decir, que ninguna persona, por un cargo que ejerció, por un contrato que ejecutó o por alguna, digamos, condición personal o familiar, pueda tener algún grado de ventaja frente a los demás candidatos. Digamos que eso es lo primero que hay que aclarar. Ahora, como se trata de una limitación a un derecho fundamental, como lo es ser elegido, porque eso es un derecho constitucional fundamental, entonces digamos que estas limitaciones traducidas en régimen de inhabilidades son lo que el Consejo de Estado ha determinado de aplicación restrictiva. Es decir, que para cada cargo de elección popular existe un régimen de inhabilidad que únicamente aplica para ese cargo en específico. No se puede, digamos, que aplicar de manera analógica. No puedo aplicar las inhabilidades de un alcalde a un gobernador o de un concejal a un diputado. Digamos que cada cargo trae un régimen de inhabilidades propio. Y en esa medida, pues, digamos que no todos los cargos públicos también resultan inhabilitantes, porque Sí. la norma habla que únicamente la persona que haya ejercido cargos públicos que impliquen el ejercicio de una autoridad política, autoridad civil, autoridad administrativa, o las personas que hayan ejercido una autoridad militar, esas personas, digamos, o ese tipo de cargos son los que la ley ha restringido y ha determinado como inhabilitantes para un cargo de elección popular, siempre y cuando no se renuncie a ellos dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. Digamos que de manera muy general, ese es el periodo inhabilitante que las personas deben tener en cuenta, o aquellos futuros candidatos deben tener en cuenta si están en la actualidad están ejerciendo algún tipo de cargo o de empleo público que tenga estas características que te acabo de mencionar. Y revisar también el entorno familiar, ¿no? Sí, total, porque si tu cónyuge o familiares dentro del grado de consanguinidad que determina la ley ejercen ese tipo de empleos públicos con estas características de autoridad administrativa, autoridad civil o autoridad política, también pues resultan afectando las aspiraciones de cualquier persona que tenga el ánimo de llegar a un cargo de elección popular, bien sea alcalde, gobernador o a las corporaciones públicas como la Asamblea y el Consejo. Mejor dicho, si usted tiene, y esto no es una publicidad, si usted tiene alguna inquietud sobre este tema, pues consulte al abogado Mauricio Telles Rosado para que le haga un 360, un escaneo 360 sobre el tema de posibles inhabilidades, porque se puede meter en un lío. Me imagino que no hay muchos contentos porque ese tema de que le quede en la mitad del periodo usted por fuera de una corporación debe ser muy duro. Claro, claro que sí. Y lo que hablamos hace un rato es que una campaña política ejerce o significa un esfuerzo tanto personal como un esfuerzo económico y un esfuerzo además de los partidos, porque acuérdate que las listas no se nutren con el voto de un solo candidato, sino que es una bolsa, digamos, de votos que se alimentan con todos los candidatos y que eso le permitirá pues
al partido pues, llegar al número de curules que aspiran, ¿no? El tema es muy, muy complicado porque además a veces digamos que los candidatos no son conscientes de la importancia de tener claridad jurídica sobre su situación antes de cualquier aspiración política. Digamos que yo, si a mí alguien me consulta, yo creo que antes de mirar por qué partido te vas, antes de mirar si tienes el caudal electoral, antes de mirar si tienes los recursos económicos para solventar una campaña, lo primero que tienes que tener claro es si tu situación personal o familiar te permite aspirar a un cargo de elección popular, porque si no tienes eso, pues realmente lo demás va a ser un trabajo perdido, ¿no? Sí, es como si se estuviera construyendo en un terreno que no fuera de uno. Totalmente. Es más o menos el símil que se le pudiera dar a esta situación. Pero también a mí me parece, Mauricio, que hay algunos aspectos de ley que aunque es la ley y aunque hay que respetarla, es un poco absurdo ese tema de la doble militancia. Es decir, que si alguien del Partido Liberal quiere apoyar a una persona que se lanza por el Partido Conservador porque está convencida que es una persona que tiene, digamos que alguna propuesta que le interesa y hay una convergencia ideológica, no lo puede apoyar porque entonces ya le van a endilgar o lo pueden demandar por doble militancia al uno o al otro. Nos protegimos tanto, nos blindamos tanto, que prácticamente hicimos imposible las alianzas políticas. Bueno, digamos que lo primero que hay que entender es cuál es la finalidad de esa legislación. Y esa legislación no tiene otro fin distinto al de fortalecer los partidos políticos. Entonces, en esa medida, lo que busca, pues, es que todos aquellos candidatos que se postulan avalados por un partido político no puedan brindar un apoyo a un candidato distinto al partido político que los está avalando. Entonces, digamos que ese es como el fin de la norma y, a mi juicio, pues, algo que es razonable. Y con respecto al tema de las alianzas políticas, bueno, está la posibilidad de hacer coaliciones, donde, pues, digamos que una vez haya un respaldo de un grupo de partidos políticos a un candidato, digamos que se puede hacer o se puede brindar apoyo a cualquiera de los candidatos que están avalando esa candidatura. Entonces, digamos que no es que tampoco sea imposible, digamos, converger ideológicamente con otros partidos, sino que hay que hacer las cosas como la ley lo ordena, y las coaliciones, por ejemplo, es una salida perfectamente viable. Total, y es que en la práctica uno ve que hay alianzas que tienen que cuidarse y que tienen que transitar en medio del camino de los amantes furtivos. Entonces no nos podemos tomar una foto juntos, no te puedes subir a la tarima, tienes que quitarte todos los afiches, porque un solo afiche que aparezca detrás de un discurso mío ya lo pueden utilizar como prueba irrefutable de la violación al tema de la doble militancia. Entonces, también han promovido ese tema de las alianzas a hurtadillas, las alianzas tras bambalinas. Sí, sí. Y bueno, hay un tema que de pronto como abogado no me quedaría bien decirlo, pero es un tema hasta que se maneja coloquialmente, que te dice que una vez hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Así es. Entonces, digamos que en este tipo de ejercicios, pues, ante de pronto algunas limitaciones legales, pues los candidatos siempre buscan la forma de buscarle el esguince, de cuadrar esas alianzas y que no, pues, por motivos de restricciones legales no se pueden hacer públicas, pero que en la práctica finalmente se terminan haciendo. Ahora, lo que te digo, es sí existen unos mecanismos de hacerlo, como son las coaliciones, pero de pronto a veces esos candidatos no actúan, digamos, con el beneplácito de los partidos políticos, sino que ya son más acuerdos personales con otros candidatos de otros partidos. Entonces ahí sí el tema de las coaliciones, digamos que ya se complica un poco y toca hacer
como los amantes furtivos, como dices tú. Mauricio, quedo muy agradecido por la aceptación de nuestra invitación, de nuestra convocatoria, porque son dos temas importantísimos. El uno, el tema de los derechos que tienen las personas, los usuarios del sistema financiero, y el otro, los temas electorales, porque ya viene la campaña del año 2027 y desde ya hay muchos que están calentando motores y también están proyectando sus aspiraciones. Gracias por aceptar la invitación. Jean-Pierre, gracias por la invitación. Y a ustedes, si quieren consultar al abogado Mauricio Teller Rosado, le dejamos a lo largo de este podcast y también en la cajita de descripción los datos para que usted lo aborde si le interesa alguno de estos temas. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que aquí estaremos siempre tocando los temas que le interesan a la gente, cara a cara. Hasta una próxima oportunidad.